Ajá. Yo tengo una duda con el ejercicio 11. Lo abordé haciendo primero epsilon igual a 1 y, y empezando por el lado izquierdo de la desigualdad. Pues sí, Pero sí. tengo un problema porque al final me queda la norma de la matriz de las derivadas parciales por p menos p sub 0. Entonces no sé cómo sacar esa matriz de derivadas parciales. Ajá. Te va a quedar la norma. Creo que ese también hay que hacerlo para caso de R2, porque hay un resultado general que dice que la norma de una matriz A por X es menor o igual que cierta suma sobre los elementos de ahí por la norma de X. Hay un resultado así general, que la suma de cierta suma con respecto a los elementos de ahí, con respecto a X. Pero si nosotros pensamos la situación en R2, lo que estarías en algún momento necesitando es la norma de A1, B1, A2, B2, aplicado a X1, X2. Necesitaría la norma de algo como esto, ¿verdad? Y esto pues va a Sí, ser, ¿qué cosa? Pues va a ser la norma de quién. Haciendo las A1 cuentas. por X1 Ajá. de Va a 1. ser la norma de esto, ¿no? De A1, B1, pues de hecho va a ser el valor absoluto, porque esto ya se vuelve un número real. El producto va a ser, no, sí, se vuelve de dos componentes, no, no es cierto, sigue siendo la norma. Por X1, X2, coma, ¿verdad? Coma A2, B2 por X1, X2, producto punto aquí, ¿no? Aquí, producto punto. ¿Sí estamos? Sí, Por X1, X2, pero esto es menor o igual que el valor absoluto de quién, de la primera componente, porque esta es la norma de un vector, que es menor o igual que las componentes, que la suma de los valores absolutos de las componentes. Entonces esto va a ser A1, B1 por X punto, X1, X2, más A2, B2 punto X1, X2. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque este es un vector, la norma de un vector es menor o igual que la suma de los valores absolutos de sus componentes, pero aquí usamos la desigualdad de Schwarz. Y esto va a ser, ¿qué cosa? Menor o igual
que la norma de A1, B1 por la norma de quién? De X1, X2, más la norma de quién? La norma de A2, B2, por la norma de X1, X2, que va a ser lo mismo que la norma de A1, B1, más la norma de A2, B2, por la norma, espero que se vea, de X1, X2. Entonces resulta que la norma de este vector, porque finalmente es un vector del resultado, la norma de este vector se puede acotar en términos de quién? De las normas de los vectores fila, porque es fijo, ¿no? Esto es fijo. En el problema que se tiene son las derivadas parciales, si llegaste hasta ahí. O sea, en el problema que se tiene son las derivadas parciales y ese es el resultado general. O sea, cuando este tiene n componentes, pues va a haber, cuando este tiene m filas, pues aquí va a haber m normas de este tipo. Pero el caso es que esto por X es menor o igual que una cierta constante. Una cierta constante por la norma de X. ¿Quién es la constante? Esta que está aquí. ¿Qué dices? Sí, ya quedó, profe. Sí, lo pueden hacer también para el caso de R2, de R2 en R2, porque ahí sí se puede acotar esto, ¿no? Se puede acotar y se acota de esta forma, que es una cota de este tipo, pues, el A por X se acota por una constante, K por la norma de X. Eso es lo que... ¿Eso te faltaba? Sí. Pues sí, la M es esta cosa de aquí. Pero lo pueden hacer para caso de R2 en... Aquí dice de dónde, de R2 en R2 también. Porque esta matriz se volvería pues más, con más filas y menos columnas y de todos modos salen estas cosas, pues, pero para no complicar tanto el asunto, lo pueden considerar si N y M vale 2. Pero ya está ahí la cota que necesitas para este resultado. Bueno, díganme qué más. En el ejercicio 8 de la página 2, Ajá. es que no sé cómo tomar f, si una función que va de R3 a R o cómo. El ejercicio 8 Sí. de esta serie que estamos ahorita, Es de las... o la anterior. Sí, es de... no sé, es de estas. De la entrega 9, la penúltima lista de ejercicios. Ajá. Ese
El que dice si f es una función diferenciable. Es ejercicio 8. Ajá. Y G de rho, teta, phi, ese Ajá. Sí, ese. ¿Cómo debería tomar f minúscula? F es una función de, de R3 a R. Ah, ok, ya. Ya. Sí, F es una función de R3 a R, o sea, tiene como dominio la imagen de la G. Y siempre que no se diga cuál es el codominio de una función, el codominio es R. Así que Ok, la F va de R3 a R. ok, gracias. ¿Sí? Y les insisto mucho, lo escribo así porque así lo van a encontrar en los libros, entonces más vale que se vaya uno habituando a esa forma de trabajar. Ajá, ¿qué más? Profe, hola, yo otra vez, jeje. No, está bien. A ver, dime. Bueno, es que quería preguntarle si tenía alguna sugerencia para el ejercicio 10. Dice lo siguiente, sea f que va de R2 a R y x igual a R coseno de teta y y igual a R seno de teta. Demuestre que si W es igual a f de xy, entonces se cumple una igualdad con las derivadas parciales Ajá, de segundo orden, pero, sí. ay, no supe qué hacer. Es que, no sé, o sea, cuando me dan el valor de x y el valor de y, no sé si debo como escribirlos dentro como del argumento de la f o, ay, no sé, eso me confunde un poco. Bueno, vamos a ver. No, está muy bien, pregunten, pregunten. Ese es el camino. Ahorita lo vamos. Aquí, por ejemplo, usted recuerda que cuando estudiábamos las curvas, pues dada una curva alfa de t igual a x de t, y de t, si decíamos en vez de esto, y decíamos que x de t igual a una cierta f de t y que y de t sea una cierta g de t, estas se llaman ecuaciones paramétricas, ¿no? Pero este par de ecuaciones definen a una curva. O sea, definen una función, este par de ecuaciones definen una función de R en R2 y estas se llaman ecuaciones paramétricas. Así que una curva puede darse de esta forma o bien pueden darse sus ecuaciones paramétricas y eso automáticamente define a esta curva alfa. Pues aquí es una cosa enteramente similar porque tenemos que X dices, R, ¿verdad? R coseno de teta. Coseno de teta. Y Y es R Seno de seno. teta. Ujú. Ajá. Pues este par de ecuaciones define una función G del plano, bueno, de R2 en R2, de hecho es así, de R2 en R2, pero uno puede pensar del plano R teta al plano XY, una función G que se definirá así, G de R teta igual a R coseno teta, R seno teta. Así este par de ecuaciones definen una función del plano R teta en el plano XY
definida de esta forma, ¿no? Entonces, cuando dices, bueno, y dice, bueno, y ahora pensemos, así es que lo que tenemos es finalmente una función que va del plano R, θ, en el plano X, Y, y ahora lo que acababa de comentar su compañero hace un momento, cuando no se diga lo contrario, significa que la última F va del plano XY en R. Así que bueno, y a le llama por alguna razón W, que es W es F de X, Y. O sea, es una función que va de dónde, de R2 a R. Entonces, para abordar el problema que ahí tenemos, bueno, y aquí tenemos que la G definida de esta forma, que se deduce de algo así como las ecuaciones paramétricas también, ¿no? Bueno, y entonces, una vez que tenemos esto, pues hacemos la composición, digamos H, o no me acuerdo cómo le llama ahí, para no confundir, W igual a F de XY, ajá. Aquí hay otro abuso de lenguaje, porque si W tiene por variable a X y a Y, lo que uno tendría que calcular es la parcial de W respecto de X, o sea, lo que, digamos, uno vería como natural es hablar de la parcial de W con respecto de X y de la parcial de W con respecto de Y. Eso tiene sentido porque W tiene como dominio el plano XY. Pero en la segunda parte, en el segundo miembro de la igualdad, habla de la parcial de W respecto de quién, de R. ¿Sí lo leen por ahí? O parcial, así, la primera o incluso la segunda, ¿no? Sí. Parcial de W respecto de R. Pero eso, pues como que así escrito y sin más no tendría sentido porque W tiene por dominio XY, entonces puede derivar con respecto de X y con respecto de Y. ¿Y cómo es que lo vamos a derivar con respecto de R? Si R es otro dominio. No, aquí ya está pensando en W como la composición, le está llamando W nuevamente a la composición ahora de quién? De F de G compuesto con F. O sea, cuando se deriva con respecto de R, ya estamos pensando en la composición F, pero en la composición G seguida de F. Entonces, eso es lo que se está considerando cuando pedimos la parcial de W con respecto de R. Y vamos, lo escribo así porque les digo, así lo van a encontrar en los libros. Entonces, del hecho de que derivemos con respecto de R, significa que ya se incorporó ¿quién? La X como función de R θ y la Y como función de R θ también. Pero bueno, así que, así haciendo más explícito, tendríamos una nueva función, le vamos a llamar W y le vamos a llamar G seguido de F en R, θ. W de R θ
igual a G seguido de F en R teta. Y entonces, pues vamos a derivar. Si nosotros derivamos la derivada de W en R teta, porque al final es una función de ¿dónde? De R2 a R, pues la derivada es un gradiente. Y ha de ser, ¿qué cosa? La parcial de W respecto de R, coma, la parcial de W respecto de teta. Eso ha de ser la derivada. Eso es la derivada, porque es una función de R2 a R. Pero ahora, si nosotros usamos la regla de la cadena, que de eso se trata, si usamos la regla de la cadena, pues esto va a ser la derivada de F en G de R teta por la derivada de G en R teta, donde estos en general son matrices, pero son de órdenes tales que siempre se puede hacer productos. Pero la derivada de F, porque F va de ¿dónde? F va de R2 a R, es, y el dominio ahora sí de F, ¿quién es? Es el plano XY, así que la derivada de F va a ser un gradiente, o sea, va a ser la parcial de F con respecto de X evaluado en G de R teta, pero ya no lo escribo ahí porque se amontona mucho la notación, pero estas parciales se evalúan en G de R teta. Parcial de F con respecto de X, parcial de F con respecto de Y, multiplicado, no sé si se alcanza a ver por ahí, no hay problemas con la... No, se ve todo ¿Se bien. ve? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Así es. Por la derivada de G. Pero G ¿quién es? G de R teta es X de R teta, Y de R teta. Eso era G. Pero entonces ¿cómo calculamos la derivada de esta función? Va a ser la primera función. En la primera fila van a ser las derivadas parciales de esta función. O sea, va a ser la parcial de X con respecto de R, parcial de X con respecto de teta, parcial de Y con respecto de R, parcial de Y con respecto de teta. Esto va a ser. Esa es la derivada, aquella, ¿no? Pero ahora vamos haciendo esa cuenta. Y esta cuenta va a ser igual pero más bien, esto todavía se puede, la parcial de F con respecto de X, parcial de F con respecto de Y, se queda así porque no sabemos quién es F, nada más sabemos que F es una función diferenciable. Pero de esta matriz, sí sabemos, la parcial de X con respecto de R, ¿cuánto va a ser? Sería, bueno, la derivada parcial, ok, sería la derivada parcial de R coseno de T, Ajá, que sería con respecto de R. ajá, con respecto de R sería coseno de teta, sí, nada más. Efectivamente, pues R teta.
y la parcial de X con respecto de teta, Ahí tendría que usar la regla del producto. no porque teta de todos modos es, bueno, ahora R es constante, porque estamos derivando con respecto de teta nada más. Cierto, sí. Entonces menos R seno de teta. Efectivamente. Ok, bien. Y ahora la otra fila, Sería seno de teta y R coseno de teta. R coseno teta. Bien. Así. Hacemos la cuenta y esto va a ser parcial de F con respecto de X por coseno de teta más parcial de F con respecto de Y por el seno de teta, coma, parcial menos parcial de F respecto de X seno teta más parcial de F respecto de Y coseno teta. Coseno teta era hasta el final, no sé si se logra ver. Aquí hay una coma. Esta es la primera componente y esta es la segunda, ¿sí o no? Sí, todo bien. Sí, matrices. Pero entonces, ¿de dónde partimos? Partimos de esta. Y obtuvimos aquella fuente de ahí. Conclusión, que igualando, ¿qué cosa? Igualando este par con el último que obtuvimos, vamos a tener que la parcial de W respecto de R, pues va a ser ¿qué cosa? Va a ser la parcial de F respecto de X coseno teta más la parcial de F respecto de Y seno teta. Y que ahora la segunda componente, la parcial de W respecto de teta, pues va a ser ¿qué cosa? Va a ser menos la parcial de F respecto de X seno teta más la parcial de F respecto de Y coseno teta. Esta es la parcial de W con respecto de R y esta es la parcial de W respecto de teta. Profesor, tengo una pregunta. En la multiplicación de matrices de la segunda componente, ¿dónde quedó la R? Pues no es cierto, yo me equivoqué. Bueno, cada uno de estos lleva, porque es esto, por esto sí tienes razón, esta falta R, falta una R aquí, menos R, y aquí también falta una R, sí es verdad. Sí, porque es esto por esto de aquí, ¿no? Así está bien, ¿verdad? Entonces yo aquí también me seguí equivocando, y aquí es una menos R, y aquí también es más una R, ¿sí o no? Sí, está bien, Sí, profe. Bueno, pero entonces ya tenemos la parcial W respecto de R, parcial de W respecto de teta. ¿Estamos? Sí, todo bien. Bueno. Y ahora, pues cada una de estas se vuelve una función de quién? De R y de teta, porque las parciales las estamos evaluando en X de R teta, no lo escribimos, pero se están evaluando en X de R teta, Y de R teta.
las derivadas parciales. Y las otras, pues ni qué decir. Dependen de teta o dependen de R, ¿no? Bueno, una vez que tenemos eso, aquí es ya, digamos, como que hay cuentitas que yo les decía que hay que ir, si tenemos una G en general del plano V y que tenemos con X de V, Y de V, o sea, una función de R2 en R2, y una F que vaya de quién, de R2 a R, una aplicación la misma aplicación de la regla de la cadena, van a encontrar esto, que la parcial de F con respecto de U, y con eso estamos pensando que estamos componiendo ¿quién? G seguido de F. Que la parcial de F con respecto de U va a ser esto. Haciendo exactamente el mismo proceso, va a ser la parcial de F con respecto de X, parcial de X respecto de U, más la parcial de F respecto de Y, parcial de B, vamos a ver, la parcial de Y respecto de U. Esto va a ser. Y que la parcial de F con respecto de B, pues va a ser ¿qué cosa? Parcial de F respecto de X por la parcial de X respecto de B más la parcial de F respecto de Y por la parcial de Y respecto de B. Independientemente de quién sea la F, quién sea la G. Esta formulita es la que se va a cumplir. Y se ve por qué, porque la derivada parcial de F va a ser la parcial de F respecto de X, parcial de F respecto de Y, porque va de R2 a R, y la otra va a ser la parcial de X respecto de U, parcial de X respecto de B, parcial de Y respecto de U, parcial de Y respecto de B. Así que cuando pensamos F como la composición, pues se le puede llamar a H incluso, pero es usual encontrar este tipo de cosas, ¿sí? Pues multiplicamos, ¿no? Y es esto por esto, la componente que da la primera suma, esto por esto, que es la segunda fila, la segunda columna, perdón, y la segunda expresión de ahí. Esas son formulitas que hay, siempre se pueden recuperar aplicando la regla de la cadena si se le olvida a uno, ¿no? Pero son formulitas que es como que bueno guardarlos, ¿no? Cuando vayamos de R2 a R por F y cuando vayamos que de R2 en R2. Y derivemos la composición G seguido de F, pues se van a tener estas relaciones. Decía por lo siguiente, a ver, vamos a ver. ¿Sí estamos hasta acá? Sí, hasta ahora muy bien, no me perdí. ¿Se logra ver? Sí, sí se ve bien. O sea, ¿podría yo dar una clase aquí en el pizarrón? Bueno, vamos a dejarlo así. A ver, vamos, pero entonces esto hay que tenerlo ahí presente, lo mismo cuando las funciones van de R en Rn y luego de Rn en R,
hay algunas formulitas que hay que ir guardando. Pero lo que quería, vaya, los quiero encaminar más en la solución de ese ejercicio. Entonces esta función se vuelve una función porque esta está evaluado en G de R teta, la parcial de W con respecto de R se vuelve una función de el plano R teta en el plano XY y esta última que es la parcial de E, por ejemplo, ¿no? De F con respecto de X. En vez de la F, tenemos la parcial de F con respecto a X, que esto va a los reales. La llamada parcial de W con respecto de R es toda esta función. La parcial de W con respecto de R es toda esta composición. Entonces, cuando queremos, por ejemplo, la segunda de W respecto de R cuadrada, pues entonces lo que queremos es derivar con respecto de R a la parcial de F respecto de X coseno teta más la parcial de F respecto a Y por el seno teta. Eso es lo que queremos derivar. Pero la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y como el coseno, como esta expresión es constante con respecto de R, entonces nosotros lo que queremos solamente sacamos el coseno de teta y queremos la parcial con respecto de R de la función parcial de F con respecto de X. Más ahora el seno, otra vez, queda afuera. Y queremos la parcial con respecto de R de la parcial de F respecto de Y. Pero esta es una composición. Es esta. Aquí la G. Y ahí la parcial de F con respecto de X, que es una función de R2 en R. Pero entonces, ¿sí le borro aquí? Bueno, le tengo que borrar. Pero entonces, Perdón que lo interrumpa, pero es que tengo una pequeña duda que me surgió. Al inicio definimos la función g que depende de x y y, pero después cuando decimos la regla de la cadena la estamos evaluando en r teta. Mi duda era que si no afectaba no, en el... la G no depende de X y Y. Ajá, porque bueno, es que W, la que me refiero es la función W, en el inicio del problema dice que es de x y y. Y entonces al Sí. evaluarla en r teta, pues me da la duda. Por eso es que yo he estado insistiendo en que son algo así como abusos de notación. Cuando lo derivamos con respecto de teta, significa que ya estamos derivando la composición. O sea, es cierto, W depende de X y Y. Y cuando nosotros derivamos W con respecto de R, significa que ya estamos derivando G compuesto con F. Y yo insisto, lo escribo así porque así lo van a encontrar en los libros, ¿sí? O sea, la F efectivamente va del plano que va del plano XY a R. Ahí va la F. No tiene sentido que, bueno, y también a esto se le llama W en esa notación. Bueno, W, esto está muy feo.
Y uno dice parcial doble con respecto de X, parcial doble con respecto de Y. Entonces, cuando hablamos de parcial de W respecto de R, significa que ya estamos hablando de la composición. Y solamente estamos tomando el nombre de la última función que se compone. Si cuando decimos que la parcial W respecto de R, significa que ya estamos incorporando a la G. La G que va de donde, de R teta en XY. A ver, no sé si... Y para uso de este problema, ¿no nos conviene mejor que R esté en términos de XY y teta en términos de XY igual? No, no, claro que no. Es No, que porque no. este mismo problema que está haciendo ahorita está en las notas, pero no llega a la expresión que nos pide el problema de la tarea. Por eso me dio mi duda de los dominios. No. Bueno, por las ecuaciones que dan, tiene que ser en este sentido la composición. Vaya, lo que yo les digo que vamos, obtenemos esto. Se va a obtener cierta expresión, ¿no? En términos de las segundas parciales de... Bueno, vamos a terminar esto, ahorita vemos. Bueno, que quede claro que cuando estamos derivando con respecto de R a la W, estamos pensando ya en la composición. Ese es el... Porque las ecuaciones que nos dan es X igual a R teta. Para pensar a R y a teta como función de XY, tendríamos que hablar de la inversa, ¿no? ¿Y cuál sería la inversa de esa función? No, se me hace que no. Es que Bueno, yo pensé este problema con R igual a la raíz de X cuadrada más Y cuadrada y teta igual al arco tangente de Y sobre ajá, X. y sí salió. Y al final, haciendo todas las cuentas, sí me salió lo que estábamos buscando. Y tú lo que al final probaste, o sea, empezaste por la parte de la izquierda, ¿no? Sí, en ese caso iba del plano R teta al plano X, XT, por cómo nos pide el problema. Y no, al revés. No, sí, está bien. Y al final sí me dio la expresión que pide el problema, agarrando la inversa. ajá, bueno, puede ser, sí, sí es posible, ¿no? O sea, que dices que a R teta lo... Y yo lo que digo es esto, siguiendo que es el camino, vaya, porque nos dan las ecuaciones y las ecuaciones no son complicadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vaya, para ponernos de acuerdo. Lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar con este camino, el natural, la segunda de W respecto de R cuadrada, la segunda de W respecto de teta cuadrada, la segunda de W respecto de R respecto de teta, etcétera. Y vamos a hacer la suma de la derecha. Y al hacer esa suma, nos va a quedar la segunda de W respecto de X cuadrada más la segunda de W respecto de Y cuadrada, que es la expresión de la izquierda. Sin tener que hacer más que derivar y aplicar la regla de la cadena. O sea, cuando hagamos la cuenta que está del lado derecho, toda la cuenta, calculando adecuadamente estas, ¿no? Y esta es la idea porque precisamente estamos tratando de ver cómo se maneja la regla de la cadena para derivar, para encontrar las derivadas parciales de derivadas parciales. Sí, puede ser que el otro caso también salga así. Pero vamos, el ejercicio era hacer todas estas cuentas, hacer la cuenta de la derecha
Y como aquí van a quedar cosenos cuadrados, senos cuadrados, van a ser igual a 1, etcétera, y toda esta cuenta va a dar precisamente el miembro de la izquierda. Ese es digamos, es el proceso natural, ¿no? ¿Qué dicen? O sea, lo que aquí, pues, digamos, para los que no han terminado el problema, sí sería importante ver y cómo calculamos las parciales de segundo orden con respecto de R cuadrada, ¿no? Y lo que íbamos haciendo aquí es, bueno, esto es el coseno de teta, ¿y qué es la parcial de, con respecto de R, por ejemplo, de la parcial de F con respecto de X, que está evaluado en G de R teta, ¿no? Y esto, como esta es una nueva función que hará las veces de F en el caso anterior, pues esto va a ser, ¿qué cosa? Esto va a ser la derivada de la parcial de F con respecto de X por la derivada de G en R teta. Por la regla de la cadena. Pero, no es cierto. No es cierto. Si uno quisiera la derivada de esto está mal. Esto está mal. Si uno quisiera la derivada de esta composición, pues tendría que ser, ¿qué cosa? Pues tendría que ser primero la parcial, pues de esta misma, ¿no? La parcial con respecto de R, de la parcial de F con respecto de R, la parcial con respecto de teta, de la parcial de F respecto de quién? De R. Esto tendría que ser. Pero entonces, esto es, ¿qué cosa? Es la segunda de, ¿qué es? Con respecto de R, ¿qué es todo esto? Esto es la parcial de F. Déjenme ver. Bueno, ahí sí ya tenemos que hacer la cuenta. Porque teníamos que la parcial de F respecto de R de W, decíamos, ¿verdad? Resultaba ser, ¿qué cosa? Resultaba ser el coseno de teta, la igualdad que teníamos por ahí, ¿no la escribieron? Sí, Sí, era coseno de teta por la... perdón. Parcial de F respecto de X, ¿verdad? Más, ¿no? seno de teta con la Ajá. parcial de F respecto de Y. Parcial de F respecto de Y. Y queremos derivar otra vez con respecto de R a esto, ¿no? La segunda de W, más bien, para hacerlo más explícito, queríamos la parcial de, con respecto de R, de la parcial de W respecto de R, que eso es la segunda de W respecto de R cuadrada. Pero eso sería el coseno de teta por la parcial con respecto de R
de la parcial de f respecto de x más el seno de teta por la parcial con respecto de r de la parcial de f respecto de y. Así, ¿no? Eso decimos. Bueno, pero yo decía, aquí vamos a recordar la formulita esa que le decíamos que ahí no existía. Esto va a ser el coseno de teta. Y estamos derivando con respecto a la primera variable. Eso va a ser, decíamos, la parcial de f con respecto de la parcial con respecto de x de la parcial de f con respecto de x. Esa es la función por el coseno de teta más la parcial con respecto de y de la parcial de f respecto de x por el seno de teta. Eso va a ser esta derivada parcial con respecto de x. ¿Sí o no? ¿Ya se complicó? ¿Cómo, profe? Es que yo no lo entendí. A ver, lo que decía yo que teníamos que recordar es que si tenemos una G que vaya de V en X de V, Y de V, y aquí una F que vaya a los reales, cuando derivemos la composición, que en general podemos llamarle H, vamos a tener que la parcial de H con respecto de U, que es, recordemos esto, la parcial de la composición va a ser esta cuenta, va a ser la parcial de F respecto de X, parcial de F respecto de Y, multiplicado por esta matriz, parcial de X respecto de U, parcial de X respecto de B, parcial de Y respecto de U, parcial de Y respecto de B. Para empezar, la parcial de H con respecto de U, pues va a ser la parcial de H, más bien la derivada de H va a ser la parcial de H respecto de U, coma la parcial de H respecto de B, porque va del plano V a los reales. O sea, la derivada de H, eso no tiene, la derivada de H en U, B, es la parcial de H respecto de U, parcial de H respecto de B. No tiene más por definición esto porque es una función de R2 a R. Pero el asunto está cómo es parcial de H respecto de U con respecto a las funciones que se están componiendo. Para hallar esa relación es que hacemos esta cuenta. Entonces, esto haciendo la cuenta, ¿qué va a ser? Parcial de F respecto de X. Parcial de la última función respecto de X por parcial de X respecto de U. Más parcial de F respecto de Y por parcial de Y con respecto de U. Esa va a ser ¿quién? La primera componente, parcial de H con respecto de U. Parcial de H con respecto de U va a ser igual a la parcial de F con respecto de X por la parcial de X con respecto de U más la parcial de F con respecto de Y por la parcial de Y con respecto de U. ¿Estamos en eso? A ver, dígame. Sí, hasta ahí ¿Sí? todo bien, sí. Pues eso es lo que estamos aplicando aquí.
porque esta función todavía depende de quién. Depende de G y de X en R teta y de Y en R teta. Entonces, pues va a quedar esto de aquí. Ya lo había borrado coseno, esto de arriba. ¿Estamos o no? Y esta va a ser entonces la derivada parcial, la segunda de W con respecto de R cuadrada. Que si hacemos las cuentas, esto va a ser ¿qué cosa? Va a ser coseno por coseno, coseno cuadrado de teta por, esta va a ser la segunda de F respecto de X cuadrada, porque la parcial de F con respecto de X, más coseno por seno de teta, por la segunda de F respecto de X respecto de Y. Y esa va a ser, ¿qué cosa? La segunda de W con respecto de R cuadrada. Va a ser esta expresión de aquí. La segunda de W con respecto a cuadrada. Bueno, con la misma idea, conseguimos la segunda de W con respecto de teta cuadrada, hacemos toda la cuenta que está ahí indicada, y el resultado final va a ser, pues la parcial de W, que están aquí incorporadas, ¿no? Aquí están. Al hacer toda la cuenta, se van a cancelar, algunas cosas van a ser iguales a 1, etcétera, y va a quedar lo que ahí se indica, que es exactamente la parcial de W, va a ser la segunda de F, en vez de W pongamos F, y va a quedar la segunda de F con respecto de X cuadrada, más la segunda de F con respecto de Y cuadrada, cuando hagamos toda la cuenta de la derecha. Dígame, a ver dónde es que está ¿dónde es que sigue la duda? Una pregunta rápida. En donde está la flecha, ¿el coseno de ahí multiplica toda la expresión o solamente el primer término? No, multiplica todo, porque era el coseno, es esto. Ya lo había borrado. No, es que me confundí por los paréntesis. A ver, bueno. Ajá, creo que nada más fue con paréntesis. Es que teníamos que la parcial de W. Bueno, aquí no hemos terminado, ¿eh? No es cierto, no hemos terminado. No me hagan caso. Porque derivamos esta primera cosa. Falta el seno por la parcial de R. Sí, derivamos esto primero. Por eso es que es qué cosa. El coseno, perdón. Ajá. Entonces el coseno solamente multiplica el primer término del Sí. número. Ah, bueno. Sí, no, multiplica a ver, miren, a lo mejor lo entendemos mejor así. Lo que hemos expresado es esta cuenta. La primera, el coseno por la parcial con respecto de R de la parcial de F con respecto de X. Es esto. Falta el seno que va a multiplicar ¿a quién? A lo que resulte de la parcial con respecto de R de la parcial de F con respecto de Y. Pero eso va a ser el coseno teta por la parcial con respecto de X de la parcial de F de la parcial de F con respecto a Y más el seno de teta por la parcial con respecto de Y de la parcial de F con respecto de Y. Y ahora sí, esa suma es la primera, es esta expresión de aquí.
A ver, dígame, ¿por qué no? A ver, se complicó, vaya, se complicó esto. Díganme claramente para volverlo a recapitular. Esto fue la segunda de W con respecto de R cuadrada. Esta suma. ¿Sí o no? ¿Qué significa el silencio? Que no. Bueno, yo tengo una pregunta, profe. Ajá. Esta última parte que nos explicó, sí la pude entender bien, afortunadamente, pero creo que me perdías unos pasitos. ¿Le puedo comentar una iguala? A ver, vamos a recapitular. Genial. Decimos esto, que esto que obtuvimos aquí como esta suma es la segunda de W respecto de R cuadrada para los efectos de la cuenta que se pide ahí. Esto. ¿Cómo es que lo obtuvimos? Esa es la primera cosa. De una aplicación directa de la regla de la cadena habíamos obtenido que la parcial de W respecto de R, eso lo han de tener por ahí, o si no, ¿cuánto era? ¿Cómo obtuvimos? El coseno de teta por la parcial de W respecto de X, o la parcial de F respecto de X para que se vuelva menos complicado, más el seno de teta por la parcial de F respecto de Y. ¿Sí o no? Sí. Eso fue lo que obtuvimos. Por la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Se lo recuerdan? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? O a ver, si hay alguna cuestión ahí por ahí que no se entienda o que no quede claro o que no se acuerde cómo salió esto, díganme. Todo bien, profe. ¿Sí? Sí, profe, todo bien. Esto es la parcial de W con respecto de R. ¿Y qué queremos? Pues queremos la parcial de con respecto de R de esta función, de la parcial de W respecto de R. Esta es una nueva función. Bueno, pues como esto es una suma, pues la derivada parcial de una suma es la suma de las derivadas parciales. Y como vamos a derivar con respecto de R, el coseno es una constante, sale. Así es que de lo primero, lo único que vamos a derivar con respecto de R es a la función parcial con respecto de R de quién? De la función parcial de F respecto de X. Más, aquí otra vez, el seno de teta. Y ahora derivamos con respecto de R a la parcial de F respecto de Y. Porque la parcial, esto aquí lo escribimos, la parcial de F respecto de X está evaluado en G de R teta. Entonces es nuevamente una composición. Es componer la derivada parcial con respecto a Y, no, es aplicarle a G de R teta la derivada parcial de F con respecto a Y, la función parcial de F con respecto a Y. Entonces se vuelve esto de aquí. Pero
Ahora entonces hay que ver qué es esto, ¿no? ¿Sí estamos? Que la parcial de, con respecto de R de una cierta función, es tanto como tener, ya no me queda espacio, es como tener otra vez aquí a R teta X de R teta Y de R teta y aquí una G o una M que vaya a los reales. ¿Cómo derivamos con respecto de teta? ¿Cuánto es, digamos, si a esta composición le llamamos ¿qué le T? ¿Qué será la parcial de T con respecto de teta? Con respecto de R. Pues aplicamos la regla de la cadena y la primera componente va a ser la parcial de T con respecto de R y la segunda componente va a ser la parcial de T con respecto de teta. Pero para eso, este va a ser el gradiente por la matriz y la primera componente que resulte va a ser la parcial de T con respecto de ¿quién? De R. Bueno, pues haciendo eso y recordando ya, bueno, la primera, ya es que se va a hacer bolas esto, la parcial de T con respecto de R va a ser como en el supuesto caso de que X sea R coseno y R seno, ¿no? En el supuesto caso, pues va a ser ¿qué cosa? La parcial de F de T con respecto de X de M. Con respecto de X por el coseno teta más la parcial de M con respecto de Y por el seno teta. Haciendo la regla de la cadena y la segunda componente va a ser la parcial de T con respecto de teta. Bueno, eso es lo que aplicamos aquí. O sea, la T es la M es esta función. Y entonces tenemos el coseno, que es este, y la derivada va a ser la parcial con respecto de X de la función por el coseno teta, más la parcial con respecto de Y de la función por el seno teta. Eso va a ser esta primera cosa. Más el seno teta y ahora le aplicamos lo mismo, pero a esta nueva función. Y va a ser la parcial con respecto de X de la parcial de F con respecto de Y, que esa es la función, por el coseno teta. Más la parcial con respecto de Y de esta función por el seno de teta. Claro, hay que terminar de hacer cuentas ahí. ¿Qué dicen? No acaba de... A mí ya me quedó mucho más claro, profe. Eso es. Ya me quedó más claro. Bueno, pues les digo, hay que... Donde va a haber un poquitito más problema es cuando derivemos con respecto al teta, porque entonces esto ya no es constante. Y entonces hay que aplicar la regla de producto. Pues traten de terminarlo. He tenido unos problemas técnicos aquí, no les he podido enviar el siguiente escrito, pero yo esperaría que de hoy a mañana lo resuelvo. Pero de cualquier manera, este es importante que lo terminen así 100%. Y si hay problemas, la siguiente clase me vuelven a decir y lo abordamos para que quede claro qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero decía, el propósito del ejercicio es calcular todas estas derivadas parciales, hacer la cuenta de la derecha y cancelando y usando identidades trigonométricas, etcétera, eso debe dar la expresión de la izquierda. Ese es el camino.
¿Alguien tiene más problemas? Yo sí tengo uno, profe. Ajá. No sé si podamos escoger el 6B, quizás para adelantar un poquito la parte donde chequemos si las derivadas parciales son continuas en 0,0. O sea, no sé si podemos ¿Cuál es? checar esa parte. ¿Cuál dice? El ejercicio 6, inciso B, en el que nos definen una función y determinar en cada caso dónde es diferenciable. Porque estaba checando y creo que hice algo mal, entonces quería ver. Quizás otra forma. El 6, inciso B, y se pide que en cada caso donde es diferenciable la función. Pues el inciso B es es una de las funciones que se probaron que no tienen límite cero. El inciso B, que es x por y sobre x cuadrada más y cuadrada. Es una función que no tiene límite en 0, 0 y por tanto no es continua. Y por tanto en 0, 0 no es diferenciable. Y ya ahí se acaba el problema. Como es un teorema que dice que si es diferenciable, entonces es continua. Al revés no es cierto, pero la contrarrecíproca dice que si no es continua, entonces no es diferenciable. Y esa función en todos los demás puntos es diferenciable porque es un cociente de polinomios. Y los polinomios, por ahí creo que se escribió, los polinomios son diferenciables. Entonces, en todos los restantes puntos de R2 sí es diferenciable porque es un cociente de polinomios. En 0, 0 no es continua, por tanto en 0, 0 no es diferenciable. ¿Qué dices? Ok, perfecto. Sí, así anda. Sí. Bueno, pues les digo, a ver, y les va a dar mucho gusto cuando comprueben la suma de todo eso va a ser solamente la segunda de f con respecto a x cuadrada más la segunda con respecto a y cuadrada. Les aseguro que va a ser un rapto de alegría. ¿Algo más? Profe, yo tengo una duda, igual del ejercicio que dijo mi compañero, pero en el inciso A, saqué las derivadas parciales, ya me salieron, pero a la hora de investigar que es continua, ya no puedo acotar o sea, el valor absoluto. No sé si me podría dar una pista para resolver. En 0, 0 es otra vez el problema, ¿verdad? Porque en los demás puntos, pues es un cociente de polinomio y es diferenciable. Entonces, las parciales en 0, 0 son iguales a 0, ¿verdad? Sí, profe. A ver, por ejemplo, la parcial de f con respecto de x en x, y es, ¿cuánto es si x, y no es 0, 0? 2x y a la sexta. 2x y a la sexta. Ajá. Sobre x al cuadrado más y a la cuarta y todo eso elevado al cuadrado. Al cuadrado. Ajá. Disculpa, compañera, ¿qué problema es ese?
El Y cero, si XY no es 0, 0, y 0 si XY. Así, ¿verdad? sí, Eso. profe. Y tú quieres ver si es continua esta función en 0, 0. O sea, si el límite de esta función, cuando XY tiende a 0, 0, es 0, ¿verdad? Eso es Ajá. lo que... Y ya has probado acercándote por algunos lugares. O sea, yo lo que hice fue como hacer el valor absoluto de la derivada parcial con respecto a x de f, evaluada en x, y, menos la derivada parcial con respecto a x en 0, 0. Ajá. Y entonces me queda como que todo esto es menor o igual que 2 por la norma elevado a la 7 sobre x al cuadrado más y a la cuarta elevado al cuadrado, pero tengo el problema en el denominador que no sé cómo para que me quede como en términos de la norma. Eso, si lo consiguieras, significaría que sí es continua, ¿no? Ajá, sí. Pero ¿y qué tal si no es continua? Encontré una manera de acercarnos en la cual no es continua esa, por cierto. Bueno, Yo igual. no, a ver, está mal dicho. No es que hayas encontrado una manera de acercarte de la cual no sea continua, sino que encontraste una manera de acercarte que no tiene como límite a 0 y que por tanto la f no es continua, ¿sí? O sea, digo, para más o menos hablar con la mayor precisión posible. Sí, tiene razón. Ajá. ¿Y cuál fue la forma? Con x, los puntos de la forma x, raíz cuarta de x. Si dice que tomamos x igual a raíz cuarta de x. Así. Así. Esto dice que abajo va a dar x cuarta, ¿no? No, no va a dar x cuadrada más x. Creo que es x, raíz de x. X, raíz de x. Sí, porque aquí va a quedar una raíz. Ajá. Ajá, si es x raíz de x, entonces con x positivo no importa. Puede considerarse solamente x positivo porque nos podemos acercar a 0 con x positivo. Entonces, de esa manera, esto nos va a dar, de esa manera, esta expresión nos va a dar 2x por x al cubo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sobre 2x cuadrado al cuadrado, que es 4x cuadrada o x cuarta. ¿Sí? Sí, y eso sería igual a un medio. Igual a un medio. Y eso para toda x diferente de 0. En particular para x muy cerca de ¿quién? De 0, 0, ¿no? Entonces el límite cuando x tiende a 0 es un medio que no es 0, que es el valor de la función. Entonces la derivada parcial con respecto de x no es continua en 0, 0. No ibas a conseguir acotarla porque eso significaría que sí es continua y no es continua en 0, 0. Entonces la derivada parcial con respecto de x no es continua en 0, 0. Ok, ya quedó claro, profe, gracias. Pero ahora, ¿qué pasa con la diferenciabilidad?
¿Es diferenciable o no? ¿Qué dicen? Profe, dijo que es continua en 0,0 o que no es continua en 0,0. No es continua en 0,0 porque si nos acercamos por la parte positiva del eje X, el límite es un medio que no coincide con 0, que es el valor de la función. Entonces el límite no existe y por tanto no es continua en 0,0. ¿Sí? ¿Ya te quedó claro eso? Ah, sí, profe. Pero ahora la otra pregunta, ¿qué con la diferenciabilidad? ¿Es diferenciable o no? Pues es diferenciable en puntos diferentes a 0,0, ¿no? ¿Es diferenciable en 0,0 No, en puntos que no son 0,0. y en 0,0? Ahí no. ¿Por qué no? Porque no es continua. No, la que no es continua es la derivada parcial. La que no es continua es una de las derivadas parciales. No, la función sí es continua. Al menos eso creo. La función sí ha de ser continua. ¿Qué dicen con la diferenciabilidad? ¿Qué Pues quizá no, conclusión? Ajá, dime. porque no sé si podríamos utilizar, hay un ejercicio que dice que f es diferenciable en un punto si cada una de sus componentes es diferenciable en ese punto. Y entonces en este caso una de las componentes... Ah, no, perdón. No, porque es la No. parcial. No, ajá, sí, no, olvídelo, sí, mal. No, los componentes son cuando la función es de Rn en Rm, cada función F1, F2, esas son las componentes. Ajá, sí, me confundí con la... Sí. Sí, con las variables, ¿no? ¿Alguna conclusión se puede sacar sobre F del hecho de que una de las derivadas parciales no sea continua? ¿No sería que no existe vecindad en 0,0 tal que la derivada parcial sea continua? Por lo que Sí. f no es diferenciable, ¿no? ¿Cómo? Por lo que f no es diferenciable en 0,0. ¿Por qué? No, porque es lo que usted quiere que digamos lo que puso en las notas, que no necesariamente que una función pues no sea pertenezca al C1, quiere Ajá. decir que no sea diferenciable, no es lo que quiere que concluyamos. Ajá. Yo digo que del hecho de que una de las derivadas parciales no sea continua, no se concluye nada respecto de la diferenciabilidad. Porque el teorema dice, si las parciales son continuas, entonces la función es diferenciable. Esa es la implicación que vale. Pero no es cierto que si la f es diferenciable, entonces las parciales son continuas. Eso no es cierto. Entonces, cuando una de las derivadas parciales no es continua, significa que ese resultado ya no nos sirve para decidir si es diferenciable o no. Pero en este ejercicio podemos excluir al 0,0 y como es una división de polinomios, también termina siendo diferenciable en el resto de los puntos y podemos Ajá, probar pero la la pregunta, diferenciabilidad en 0,0 por separado y ya queda que es claro, diferenciable en todo R2. ajá, o sea, en todo punto diferente de R del 0,0 es un cociente de polinomios y no se hace cero en ningún lado, entonces ahí es diferenciable. En 0,0
pues uno quisiera ver si las parciales fueran continuas en una vecindad del punto, entonces sería diferenciable en 0, 0. Pero en 0, 0 las parciales no son continuas, al menos una. Entonces queda la pregunta de que si en 0, 0 es diferenciable o no. Y ahí lo que tenemos que aplicar para decidir si es o no diferenciable es la definición. O sea, aplicando la definición en 0, 0, vamos a decidir si es o no diferenciable. Bueno, pues esa era la observación que quería hacerles. Les digo, si corrijo mis problemas técnicos hoy, si no mañana les mando ya el siguiente material. Y de cualquier manera, si quedan preguntas, pues el lunes las seguimos trabajando. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe, Muy gracias. bien. Cuídese. Sí, nos vemos.